Buenas tardes, nos encontramos desde el Senado de la República y estamos con la senadora Paola Holguín, a la cual le vamos a preguntar qué tiene el Centro Democrático para los pequeños campesinos, qué tiene el Centro Democrático para acabar un poco con esa debilidad que tiene el campo colombiano, aquellos que nos dan la comida que se están muriendo de hambre. Varias cosas. La primera es que nosotros tenemos un problema estructural en el tema del desarrollo del campo, que viene dado por varios elementos. Primero, por los altos costos de insumos y agroquímicos en el país. En Colombia, los insumos para el sector agropecuario valen 3 o 4 veces lo que cuestan en países vecinos. Ahí se ha pensado en la posibilidad de un subsidio de créditos para la facilidad de acceso a insumos. Segundo problema, vías terciarias. Nuestros campesinos tienen una enorme dificultad para sacar los productos del campo y comercializarlos. Ahí, durante los últimos 3 o 4 años, no había presupuesto para vías terciarias. A pesar de la difícil situación fiscal del país, nosotros logramos habilitar en este primer año 500.000 millones pensando en inversión en vías terciarias. Ahí nos toca utilizar de pronto placahuella o algún tipo de estructuras un poco más económicas, pero que nos permitan llegar a más kilómetros y a más población en el campo. Tercer problema, comercialización. Lamentablemente son los intermediarios los que se quedan con los recursos, no el campesino, que es el productor, que es el que corre el riesgo. Para esto nosotros estamos desarrollando un programa para garantizarle a los campesinos la compra de la cosecha, que es contrato por cosecha. Es como un esquema para dar garantía de compra y de precio a los productores. También se desarrollaron unos microseguros en el campo, porque finalmente cuando se vienen las heladas o cuando se vienen las temporadas de falta de lluvia, ellos pierden la inversión. Entonces hay una serie de proyectos dirigidos exclusivamente a unos sectores. Por ejemplo, Paloma Valencia lidera uno para el sector panelero, hay uno para los cafeteros, pero además dentro del plan de desarrollo se elaboraron varios artículos con miras a solucionar programas estructurales que tenemos en el campo de capacitación técnica, de garantía de compra de cosecha, de microseguro, y hemos logrado habilitar algunos recursos para el tema de vías terciarias. Doctora, ¿se puede vigilar o intervenir a Corabastos para darle garantías a los campesinos? Mire, yo creo que más que intervenir o eso, lo que sí hay que hacer es una vigilancia buscando comercio justo, buscando que a los productores se les garantice el justo precio por la producción, por el riesgo que corren, por lo difícil que ha sido históricamente trabajar en el campo colombiano. Nosotros somos defensores del libre mercado, pero nosotros también somos defensores de la justicia y de la protección de sectores productivos. Entonces yo creo que ahí lo que se tiene que establecer es garantías para lo que hablábamos antes, y es el tema de la intermediación. Finalmente, que no sea el que comercializa el que se queda con todos los recursos, y el productor, que es el que corre todo el riesgo, el que tiene con sus manos que trabajar el campo, el que menos gana. Doctora, devolviéndonos al 2012 con el Tratado de Libre Comercio, con esta ley del 970, que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hablemos un poco sobre el arroz, los arroceros de Colombia, que fueron obligados a comprar, o son obligados a comprar las semillas certificadas para poder exportarlas a Estados Unidos, y de por sí sus semillas fueron destruidas. ¿Cómo podemos contrarrestar eso, o en qué camino vamos a ir hacia ese rumbo? Bueno, con eso hay varios temas. El primero es, generalmente se quiere satanizar los tratados de libre comercio como si fueran los tratados los responsables de cómo le va a los distintos sectores. Nosotros tenemos que recordar una cosa. En los años 90 Colombia hizo apertura económica, que hacía que todos los productos pudiesen ingresar al país, pero el país no tenía acceso al mercado. Los tratados de libre comercio lo que buscan es abrirle a Colombia la posibilidad de llegar a esos mercados. ¿Qué dificultad hay? Que cuando se firmaron los acuerdos también se hicieron unos compromisos de un desarrollo buscando que fueran competitivos nuestros productos para llegar allí, y no se logró.
no hemos logrado el suficiente control del tema del contrabando, porque en gran parte el problema de sectores como el arrocero es la gran cantidad de arroz que entra de contrabando. El problema de no hemos podido lograr controlar del todo las trampas comerciales que hacen otros países que no tienen juego limpio en las reglas comerciales y en los tratados tal como se firma. Entonces tenemos que hacer una diferenciación. Primero, los tratados de libre comercio no se pueden satanizar per se porque son una oportunidad de acceso a mercados. Lo que pasa es que el país tiene que cumplir la otra parte y es todas las políticas que le den competitividad a nuestros productos para poder llegar a esos mercados. Mire, hay sectores que se ven favorecidos, por ejemplo las flores, el café, pero hay otros sectores que se han visto golpeados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de hacer que esos productos sean competitivos y además porque tenemos que hacer un mea culpa y no hemos podido a lo largo de estos años hacer un control del comercio tal como se firma con las garantías de los acuerdos y del tema del contrabando. Doctora, ¿y cómo podemos lograr que esos pequeños campesinos puedan llegar a tener esos alcances de exportación? Varias cosas. La primera es necesitamos tecnificar el campo, necesitamos dar mayor capacidad tecnológica, necesitamos cooperativizar porque el gran problema es que los campesinos nuestros, los productores son la mayoría pequeños productores que no tienen la capacidad para acceso a grandes mercados. Una alternativa frente a ellos es ayudar a formar cooperativas, ayudar a negociar. Mire, hay proyectos que se han dado muy bonitos, por ejemplo, de cadenas de almacenes que están comprando directamente a los productores, que les están ayudando a formar cooperativas y les están ayudando a comercializar. Y se está evitando mucho que la plata se quede en la intermediación y se está logrando que vaya directamente al productor. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en ese sector. Uno es buscar dar garantía de compra, buscar dar acceso a crédito, el tema de los microseguros, porque no se vale que el campesino haga un préstamo en el banco por una cosa que es ajena a él como un cambio climático, se le venga la pérdida de la cosecha, él tenga que pagar con su finca o con sus propios recursos. En Europa se han diseñado cosas como microseguros que se van a empezar a implementar en Colombia y que ayudan, y yo creo que lo más importante es ayudar para que ellos puedan organizarse en cooperativas, en grupos más grandes, tecnificarlos y garantizarles la compra de la cosecha a un precio justo. Doctora, por último, el tema de las empresas de insumos que venden los químicos, los fumigos para todos estos campesinos, para todas estas cosechas, ¿cómo regular estos precios que son en muchas ocasiones absurdos? El campesino compra un bulto de abono en 90.000 pesos y vende una carga de cebolla en 25.000 pesos. Hay varias cosas. Una tiene que ver con organizarnos. Mire, el mejor ejemplo es Café de los Andes, es una cooperativa cafetera en los Andes, Antioquia, en el suroeste antioqueño. Ellos hicieron cuentas y lograron organizar a todos los productores cafeteros de la región y compran directamente, importan los insumos para todos esos caficultores y han logrado quebrar precio. Yo creo que esto es un poco de voluntad de organizarnos, porque se hizo en algún momento en otro gobierno un intento, pero el problema era que no tenían canales de distribución y lo que se ahorraban en precios se lo terminaron gastando pagando el bodegaje de esos insumos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos, garantizar los canales de distribución, y créame que si las compras se hacen a gran escala se puede quebrar precio, y una pequeña muestra de que es posible lo que sucede con la cooperativa de Café de los Andes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.